sacerdote y los poderosos de aquel momento no sabían esto y mandaron una vez más a los guardias a que los trajeran, sin saber que ellos estaban en el templo predicando. La cúpula aquella mandó a buscar a los prisioneros en este caso, y resulta que no los encontraron, y dicen los guardias estaban ahí en la puerta, estaba la cárcel cerrada con toda seguridad, pero los presos no estaban los presos, no estaban los apóstoles. En ese momento, hermanos, siempre hay una persona que está por ahí interiorizado de las cosas que pasan, y les dio la noticia de que los apóstoles estaban en el templo enseñando. Bueno, ahora fueron con suavidad, seguramente la primera vez los trataron mal, pero la segunda vez fue el jefe de los alguaciles y les pidió que lo acompañaran. Y allí esa autoridad les dijo: no, los mandamos que ustedes se quedaran callados, que no siguieran desparramando esta doctrina. Ustedes quieren echar la sangre de ese hombre encima de nosotros, quieren culparnos, quieren hacernos responsables. Entonces los apóstoles le dijeron: ¿a quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Hermanos, nosotros tenemos que tener el cuidado de siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos, hermanos, que estos hombres, los apóstoles, en ese momento hacían muchas señales. Dice que la gente colocaba en las calles a sus enfermos para que cuando Pedro, Juan y los apóstoles pasaran, siquiera la sombra de aquellos varones le tocara a los enfermos, y los enfermos eran sanados. Bendito es el Señor. Hacían prodigios. El pueblo los alababa, dice, y crecían en número. Todos eran sanados. Pero hay una cosa importante, hermano, que ellos estaban unidos en un solo pensamiento, alabando el nombre del Señor. Muchas veces a nosotros nos falta esa unidad, hermanos, para poder ver los milagros del Señor. Nos falta estar unidos en un solo espíritu. Si nos vamos un poco
¿verdad?